Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de reflexión y discernimiento en materia de derechos humanos y en específico de derechos humanos de las mujeres. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema del derecho a la paz. Y tal vez habría que empezar por preguntarse qué es la paz y cuál es su importancia en nuestra vida. Si nosotros nos detenemos a revisar la cultura, nos daremos cuenta que desde el inicio del discernimiento y la construcción de la cultura de la humanidad hay una reflexión muy seria sobre la paz. Todas y todos a lo largo de la historia hemos deseado y ansiado la paz a nivel personal, a nivel social, a nivel colectivo, dependiendo de la colectividad como se haya desarrollado en cada época. Y ustedes me pueden decir, sí, y también hemos hecho la guerra, y también hemos preservado la violencia, y no hemos sabido resolver los conflictos. Y hay que decir, es verdad, la paz se mantiene como un deseo, como algo que todos sabemos que queremos, y también la guerra y la violencia como algo que todos sabemos que no queremos. Durante mucho tiempo, la paz fue definida o considerada como no guerra, es decir, simplemente existe paz cuando no existe la guerra. Sin embargo, a partir de los estudios que hay en materia de en qué consiste la paz, sus implicaciones, límites, etc., sabemos que la paz no se opone a la guerra, sino que la paz se opone a la violencia, no a la guerra, sino a la violencia. Hay incluso estudios muy interesantes. Yo les quisiera presentar un texto que se llama La civilización empática, de un gran autor, Jeremy Rifkin, seguramente algunos de ustedes lo conocen, en donde plantea que las personas no hemos sido hechos, en nuestra naturaleza no está el ser personas bélicas, como se ha dicho durante muchísimo tiempo por algunos autores. Pensemos en Hobbes, por ejemplo, sino que las personas tenemos la posibilidad, la conciencia, la tendencia a ser empáticos, a ser empáticas, y esta es la teoría que sostiene de manera muy interesante este autor. Pero regresemos al punto. El libro es editorial Paidós, Estado y Sociedad, número 175, por si alguno de ustedes lo quiere conseguir. A mí me parece importante hacer una reflexión sobre cómo ha evolucionado el concepto de paz. Teníamos en primer lugar la paz como ausencia de guerra, centrada en los conflictos violentos entre estados. Después hubo un segundo planteamiento de la paz como equilibrio de fuerzas en el sistema internacional. Aquí el problema es que en cuanto se rompía este sistema de fuerzas, entonces la paz ya no tenía un sustento, ya no tenía un mecanismo para poder ser efectivo. Después se desarrolló el concepto de paz como paz negativa, paz de no guerra, y luego paz positiva como no violencia estructural. Este concepto, como ustedes deben de saber, fue introducido por un autor muy importante, probablemente el autor más significativo en el tema de educación para la paz, que es Galtung, y él desarrolló también todo el tema de la violencia estructural. Después se desarrolló lo que se ha llamado paz feminista, y es muy interesante la aportación que el feminismo ha hecho a la paz desde el punto de vista de ya no ubicar únicamente la paz macro en sentido amplio, sino la paz en todas las relaciones sociales. Es a partir de esta visión que se empieza a desarrollar la categoría de análisis de la violencia familiar. Primero se decía intrafamiliar, después familiar, y todas las relaciones que tienen un conflicto dentro de la sociedad. En esta perspectiva es que ha tenido esta visibilización de la violencia desde las mujeres un planteamiento único, sui generis, y que por supuesto hay que continuar desarrollando. Después está la paz holística o Gaia, que es la paz en el medio. Esta teoría concede un alto valor a las relaciones entre seres humanos con el medio ambiental. Y luego se ha desarrollado otra aproximación, que es la paz holística, entendiendo el sentido externo de la paz, pero también el sentido interno. Finalmente, lo que nos demuestran todas estas consideraciones de la paz es una cosa, y es que la realidad humana es sumamente compleja.
La paz en este sentido no equivale a suavidad, no equivale a flotar en el aire, no equivale a dulzura, no equivale a una bella música o a un bello edificio, ¿no? Uno puede decir, siento paz cuando escucho esta música, siento paz cuando veo una obra con un alto valor estético, siento paz cuando leo un poema que me da paz en mi interior. Eso es parte de la dimensión de la paz, pero no solo eso es paz. Paz también me exige, me plantea, me hace una reclamación, un reclamo cuando hay conflicto, cuando hay mentira, cuando hay abuso, cuando hay problemas entre las personas, entre las comunidades, entre los estados. La paz en este sentido no es la suave y dulcilona y fácil aproximación a la realidad. La paz me supone tener la capacidad y la visión desde un enfoque epistemológico, metodológico y un método específico para cómo abordo con profundidad la conflictividad humana en todas las dimensiones, desde la más profunda lógica de respeto a la dignidad incondicional de toda persona. Finalmente, merecemos la paz, tenemos que buscar la paz porque la persona humana es absolutamente digna. Todas las personas, hombres y mujeres, somos dignas. Esto quiere decir este valor absoluto que tiene cada ser humano por el simple hecho de ser humano, por el simple hecho de ser una persona. Y en ese sentido, todas las personas somos igualmente dignas y a la vez toda la persona es igualmente digna. Durante mucho tiempo se manejó que lo único que era digno era el espíritu, la inteligencia, ¿no? Y se despreciaba al cuerpo. Esto es un gran error. El cuerpo es también absolutamente digno, forma parte de la persona, no hay persona sin corporeidad, es la persona humana y toda la persona humana lo que tiene una dignidad y que supone que toda persona debe ser tratado como fin, por ejemplo, y nunca como medio. Por eso el abuso no es válido entre personas y sin embargo se da. La violencia y sin embargo hay que decir no debemos ser violentos. Alguna gente me dice, bueno, y entonces dignidad y derechos humanos es lo mismo. Hay que decir, no. La dignidad es el sustento de los derechos humanos, por lo menos los derechos humanos entendidos como los entendemos a partir del 48, del 45 con la Carta de la ONU y después en el 48 con la Declaración de Derechos Humanos, en donde por primera vez como humanidad joven que somos, tomamos la determinación de abrir el mecanismo jurídico para hacer valer la dignidad ya no solo de los pueblos, sino de las personas en lo individual y poder ser exigidas en el contexto nacional e internacional como una exigencia directa de la dignidad humana. En este sentido es que durante mucho tiempo se habló de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Hemos de recordar que después de la declaración de 1948 de la ONU, en diciembre, y la respectiva declaración que se hizo en la OEA unos meses antes, nos encontramos con que se da el mandato en la ONU de que se hagan unos documentos, unos tratados, los pactos, en concreto 2 de derechos civiles y políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se vienen a ser aprobados hasta el año de 1966. Para algunos autores, los derechos humanos han ido evolucionando y hablan de varias generaciones de los derechos humanos. Hay autores que se oponen a la explicación de los derechos humanos desde la lógica de las 3 generaciones, 3 o 4 o 5 a las que lleguemos, porque dicen, los derechos humanos todos en germen estaban desde el principio. No es que primero haya habido civiles y políticos y hasta después haya habido, por ejemplo, económicos, sociales y culturales. Nos encontramos en la civilización griega ya con exigencias de derechos económicos, sociales y culturales como un ethos, como una exigencia ética, por supuesto, no como el mecanismo jurídico para hacerlo exigible y justiciable, ni el reconocimiento como tal en términos de derecho. Entonces, pero bueno, el chiste es que en esta lógica de hablar de generaciones de derechos humanos, hay quien dice que hay una tercera generación de derechos humanos en donde cabe el derecho a la solidaridad.
Y dentro de este derecho a la solidaridad podría encontrarse el derecho a la paz. No solo el derecho a la paz como el derecho a no estar en una situación bélica o en una situación de guerra, sino el derecho al desarrollo. El derecho a un desarrollo pleno de todos los demás derechos humanos. Por eso se habla del derecho a la paz como un derecho síntesis, que me engloba a todos los demás derechos. Para muchas personas, hablar del derecho a la paz es un tema de los conservadores, de las personas conservadoras. Yo entiendo ese punto de vista, porque desde a veces de algunos planteamientos es tú mantén la calma, lo importante es el orden, mantener el status quo, no le metas cuestionamiento a la realidad y eso es la paz. Bueno, nada más lejos de la realidad. La paz tiene un profundo sentido crítico, la concepción del derecho a la paz tiene una profunda realidad en términos de cuestionamiento de lo que está pasando, de denuncia en la violación de los derechos humanos y de una propuesta con respecto a qué vamos a hacer en términos de la obtención verdadera del respeto al derecho a la paz. En esa lógica hay que decir que tanto en la Carta de las Naciones Unidas, en el preámbulo, como en la Declaración de Derechos Humanos, como en el preámbulo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se ha considerado a la paz como un elemento necesario dentro de la vida social. Sin embargo, es verdad también que no existe como tal un instrumento internacional del sistema internacional de derechos humanos en donde la paz se reconozca como tal, como un derecho, como el derecho humano a la paz. Existe un instrumento muy interesante que es la Carta Africana de Derechos Humanos y su correspondiente protocolo, que es el único instrumento, y este es un instrumento regional de derechos humanos, en donde se reconoce el derecho a la paz. Después hay una serie de recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en donde se habla del derecho a la paz, pero no es un instrumento jurídicamente vinculante. Habrá quien me critique y diga, bueno, es que esto es una consideración demasiado formal del derecho internacional de los derechos humanos. Probablemente habría que decir que sí existe en términos de las resoluciones y que eso tiene un carácter vinculante. Me parece que es cuestionable y la pregunta correspondiente más lógica sería, ¿cómo le hacemos para que un tratado como tal reconozca el derecho humano de la paz? Pero eso será motivo de otra consideración.